Bueno, ahora vamos a ver cómo sacar la ecuación de Slutsky, ¿no? Slutsky, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué debemos partir? Debemos partir sabiendo que en el óptimo, Higgs, o la demanda higksiana, es igual a la marshalliana. La demanda higksiana que es higksiana que respecto a P1, P2 y después también a la utilidad, ¿ok? Que es igual a la marshalliana, que es Q1, que depende de P1, depende de P2 y depende de M, ¿ok? Pero M sabemos que debe ser el mínimo gasto. Entonces, esta Q va a quedar que es Q, que depende de P1, depende de P2 y depende de E, que es dependiente también de P1, de P2 y, de U. ¿Ok? Bien. Esto quedaría acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de poner, bueno, esto sería la higksiana y esto sería lo que te quedaría. Entonces ahora lo que hacemos es derivar esta función respecto a P1, ¿ok? Ya que queremos ver la ecuación de Slutsky, que sería el cambio en las cantidades respecto al precio. Entonces, si derivamos esto respecto a P1, vamos a tener que hacer toda la derivada de esto, que sería la derivada de Q1, respecto al precio de 1, y también sería más, por regla de la cadena, la derivada de Q1 respecto a E, y ahora sí por regla de la cadena, sería por la derivada de E respecto a precio de 1, ¿ok? Respecto a precio de 1. Pero también sabemos que E, que es el mínimo gasto, es precio 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2. Entonces, si derivamos E, que esto es E, si derivamos E respecto a precio de 1, nos va a quedar solamente la constante Q1, ¿ok? Entonces esto nos va a quedar Q1 sobre P1 más derivada de Q1 sobre E por derivada de sobre, perdón, esto habíamos dicho que era Q1, ¿ok? Pero también sabemos que E es igual al M. Entonces, la derivada de Q1 respecto a E, podemos decir también que es M, ¿ok? Entonces nos va a quedar que que la derivada de la higksiana respecto al precio de 1 es igual a Q1 sobre precio de 1 más Q1 sobre M por Q1, ¿ok? Bien, y ahora solamente tenemos que hacer un simple paso, que sería este de acá, tenemos que pasarlo para otro lado, o despejarlo, mejor dicho. Entonces, si lo despejamos, manteniendo este en la derecha, debería ser que la derivada de Q1 respecto al precio 1 es igual a la derivada de H1 respecto a precio 1, y este de acá, bueno, pasa negativo, que sería menos la derivada de Q1 sobre la derivada de M por Q1. ¿Ok? Entonces, así te quedaría la ecuación de Slutsky. Y nos quedarían entonces dos cosas, que sería el efecto sustitución y el efecto renta. ¿Bien? Quedaría así. Bueno, y ahora, ¿qué sería más o menos lo importante para tener en cuenta acá? Que el efecto sustitución siempre va a ser contrario al cambio de precios. ¿Por qué? Porque está relacionada con la función, al ser la higksiana, está relacionada con la función del mínimo gasto. Entonces, si aumenta el precio, no podés aumentar las cantidades, porque claro, estarías aumentando el gasto. Y vos no querés, vos lo minimizás al gasto. Entonces, esto no te puede aumentar. No te puede aumentar las cantidades cuando aumenta el precio. Y así al contrario, si te baja el precio, vos aumentás las cantidades, ¿ok? Por lo tanto, siempre va a ser contrario al signo del cambio del precio. O sea, si aumenta el precio, esto va a ser siempre negativo. Y al revés, si el precio baja, esto va a ser positivo, ¿ok? El efecto sustitución. Y el efecto renta ya depende, bueno, estas cantidades siempre van a ser positivas, no va a consumir menos 5 animales, por ejemplo. Entonces esto va a ser siempre mayor a 0. Pero el efecto renta va a ser dependiente del tipo de bien. ¿Por qué? Porque la deriva de las cantidades respecto a la renta depende de si el bien es normal o inferior. ¿Qué es? Si el bien es normal, que sería un bien normal, si aumenta el precio, va a bajar las cantidades, ¿no? Y si baja el precio, van a subir las cantidades, ¿ok? Entonces,
esto, no, esto va a ser la regla básica. Esto va a ser la regla básica, pero igual, perdón, esto no va acá, sino, o sea, también vale, pero cuando el bien es normal, al aumentar el precio, al aumentar la renta, aumenta las cantidades. Y cuando el bien es normal, también cuando disminuye la renta, disminuye las cantidades. Esto no, perdón. Entonces, se aumenta la renta y aumentan las cantidades, esto va a tener el mismo signo, entonces va a ser positivo. Y si disminuye la renta y disminuye las cantidades, esto va a tener signo positivo porque menos por menos es más, ¿no? Entonces, cuando es un bien normal, la derivada de las cantidades respecto a m va a ser siempre positiva. Entonces el efecto renta en ese caso será positivo, pero después con el signo menos queda en negativo, ¿ok? Bien, ¿cuál es el otro caso? Que sea un bien inferior. Y cuando un bien es inferior, entonces tenemos que, cuando aumenta la renta, cae la cantidad demandada, ¿ok? Porque es un bien, por ejemplo, no sé, la polenta. Entonces, si nosotros tenemos más cantidad de renta, vamos a disminuir y lo vamos a suplantar por otro bien, por ejemplo, asado. Y al revés pasa lo mismo. Si disminuye la renta, vamos a consumir más, porque ya no podemos comprar asado, por ejemplo, y aumenta la cantidad de polenta. Bien, entonces, al ser efectos contrarios, va a tener siempre signos negativos. Entonces, la derivada de Q1 respecto a M va a ser siempre menor a 0. ¿Ok? Y eso sería el efecto renta. Serían los dos casos.